Muy buenos días, hermanos. Bienvenido al grupo Altares en Casa. Les habla su hermano el doctor Rubén Juárez, deseándoles un bendecido fin de semana, un gran sábado, hermanos. Esta es la reflexión que corresponde al 22 de junio del 2024. Y vamos a dar comienzo a una reflexión sobre lo que es la vida cristiana, hermano. Quiero que comencemos leyendo el Salmo 119. En el verso 10 leo lo que dice: con todo mi corazón te he buscado. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Verso 16: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Verso 34: dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. El espíritu de esta escritura, hermano, de este salmo, es un espíritu quebrantado, rendido delante de Dios. Quebrantado significa que tú cedes tus derechos a Dios, que no ponemos oposición a lo que Dios quiera hacer, cambiar nuestra vida y hacer las cosas a la manera de Dios, no a nuestra manera. Volvernos dóciles, humildes, que no es algo que fácilmente el humano atesora. El espíritu quebrantado reconoce la necesidad de que Dios reine en nuestras vidas y acepta los errores del ser humano y está dispuesto a cambiarlo. Un espíritu quebrantado, hermano, escucha a Dios y se deja moldear por Dios, porque ha rendido su voluntad completamente en manos de Dios. David en el Salmo 51, en el verso 17, nos aclara y dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón triste y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Una de las características básicas del cristiano es el quebrantamiento. La verdad es que el cristianismo auténtico, como tal, sí existe. Y significa la palabra en sí pequeños Cristos. Esto, hermano, trae un gran compromiso. Porque si tú eres un nuevo Cristo, Dios puede trabajar en ti para bendecir a otros. Se cuenta que en Japón son pocos los convertidos al cristianismo, pero cuando uno de estos japoneses se convierte a Cristo, tienen un compromiso de vida que es total y completo. En una reunión ellos presentaban a dos nuevos japoneses que se habían convertido a Cristo y decían, les presentamos dos nombres cualquiera, Jacobo y Pedro. Cristo tiene, decían, 2 nuevos ojos. Cristo tiene 2 nuevas manos. Cristo tiene 2 nuevos pies. Dando a entender que estas personas estaban listas para ser siervos de Cristo. Hermano, esto es realmente transformador, porque implica que conocer a Cristo es echar una mirada a tu interior y empezar a mostrar virtudes que Dios irá poniendo en tu vida, que Dios irá labrando en tu vida. Es un llamado realmente a la humildad de Cristo, porque Él exalta a los quebrantados. En las bienaventuranzas, en Mateo 5, en el Sermón del Monte, comienza a decir que son bienaventurados los pobres, los que lloran, bienaventurados los mansos, los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia. Ninguna de estas virtudes es algo que ahora se desee en estas sociedades actuales. La gente no busca esto, no es algo en lo que alguien quiera competir contigo, en ser más humilde. Pero en el cristianismo somos invitados a salir de este encierro de quienes nosotros fuimos, salir de eso para seguir a Cristo sin ninguna pretensión, esperando ser transformados por la gracia de Dios.
Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Quién quiere estar por debajo de otro actualmente? No es visto como una virtud. Pero Jesús, el Señor Jesucristo, dijo de Juan que entre los nacidos de mujer y varón no había otro como Juan. Cuando le preguntaron al Bautista que si él era el Cristo, contrario a sentirse él engrandecido, dijo: después de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Un tipo de humildad, hermano, que realmente sorprende. Esa humildad es la que habla de un cambio en el corazón, de que hay conversión adentro. Y esto, hermano, a cualquiera que lo vea, lo va a impresionar, porque es la mano de Dios obrando en las vidas de las personas. El apóstol Pablo hablaba de que nosotros los cristianos somos cartas escritas, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Y decía, son cartas leídas por todos. Segunda de Corintios 3, verso 2. Lo podemos leer. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hablaba que esto tiene más valor que las tablas de los 10 mandamientos. No hay virtud alguna en el hombre, decía él. Y aclara que no es que somos competentes por nosotros mismos, como para pensar algo por nosotros mismos, sino que nuestra competencia, decía el apóstol Pablo, proviene de Dios. Realmente, hermano, la humildad es el sello del cristiano, el sello de que hay algo diferente en nosotros. Dice 2 de Corintios, capítulo 2, verso 6, que somos cartas expedidas por Cristo. Somos ministros, dice, de un nuevo pacto, no de guardar mandamientos. O sea, no de la letra, dice, sino del nuevo nacimiento espiritual. Esos somos, hermanos, los cristianos, ministros de un nuevo pacto. El primer pacto es el pacto de la ley, los 10 mandamientos. Pero nosotros no venimos a decir que cumplimos los 10 mandamientos, sino que nacimos espiritualmente. Somos nuevas criaturas. ¿Sabes por qué te mata la ley? Dice, porque la ley mata, pero el Espíritu te da vida, vivifica. ¿Por qué la ley nos mata? Es claro, 2 de Corintios 2:16, levanta el velo y nos dice, porque nadie la cumple. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos, absolutamente nadie. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Qué función cumplía la ley? Simplemente nos ponía en nuestro lugar, que éramos pecadores. En la palabra de Dios dice que la ley era como un cuidador, un ayo, alguien que nos cuidaba mientras venía Jesucristo. En Santiago 2, verso 10, dice, porque cualquiera que guardare los mandamientos, toda la ley, pero ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos. Esta es la razón por la que la ley nos mata. Simplemente nos pone en evidencia que somos incapaces de cumplirla. Hay otra versión, la NTV, que es un lenguaje más popular, y lo dice de otra manera que es un poco más gráfica y más tácita, más completa.
Dice, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. No hay manera, hermano. Esto nos excluye de poder cumplir la ley. Nadie puede cumplirla. Una que falles y eres culpable de los 10. Así que si no matas pero robas, eres culpable de todos los 10 mandamientos, los quebrantaste. De aquí sacamos una conclusión, hermano. Todos los que pretendieron haberla cumplido estaban diciendo que Dios mentía. Primera de Juan dice, porque si alguno dice que no tiene pecado, este es mentiroso y la verdad no está en él. Si alguno dice que no tiene pecado, insiste, está haciendo a Dios mentiroso. ¿Por qué, hermano? Porque la ley dice que todos hemos pecado. Dios dice que todos hemos pecado. Romanos 3 nos insiste, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces debemos entender que hay mentiras que tradicionalmente aprendimos, como que los buenos van al cielo y que los malos van al infierno. En la religión que yo conocí de pequeño, aprendí eso y eso es falso. Lo que aprendí en la Biblia, bíblicamente escrito en Romanos 3, es por cuanto todos hemos pecado, todos somos malos. Traspasamos las leyes de Dios, quebrantamos los mandamientos. Somos culpables, hermano. A mí me parecía inconcebible que el que falla en uno de los mandamientos es culpable de los 10. No lo aprendí así. Pero la palabra se revela a sí misma. O sea, hermano, que el joven rico, cuando Jesús le pregunta, él le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos, porque todos los he guardado desde mi juventud. Primera mentira. Era culpable, hermano. La samaritana, porque 5 maridos has tenido y el que ahora vive contigo tampoco es tu marido. Era culpable, hermano. La mujer adúltera, que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, era tan culpable como los que la querían apedrear. Todos tenían pecado. Nadie tenía la facultad de condenar o de juzgar, porque todos tenían su propio pecado. Incluso Nicodemo, el que se acercó en Juan 3, que se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Nicodemo no cumplía los mandamientos, no había nacido de nuevo, era pecador. Aunque al final del Evangelio leemos que Nicodemo anda buscando el cuerpo de Jesucristo junto con José de Arimatea para darle sepultura. Nicodemo se convirtió al cristianismo. Los fariseos todos eran culpables y por eso detestaban a Cristo y su doctrina, porque les botaba toda jactancia. Les decía, ustedes son hipócritas. Cuando nosotros vemos que todos hemos pecado delante de Dios, no hay nada de lo que nos podamos sentir orgullosos. El hombre que le dijo a Dios en oración, el fariseo, gracias que yo no soy como este publicano. Era peor. Y el publicano, dice la palabra de Dios, se fue justificado. Porque él decía, Señor, soy pecador, sé propicio a mí. De alguna manera ayúdame, era lo que estaba diciendo, era sincero. Pero el orgullo de pretender ser mejores se vino por tierra con la doctrina de Cristo. Todos somos pecadores, no hay uno mejor. Nadie puede decir, yo he guardado los mandamientos. Toda jactancia queda eliminada.
cancelada. Y nos aclara que si por la ley fuésemos justos, por demás murió Cristo. No hay manera, hermano, de justificarnos delante de Dios, solamente por el sacrificio de Cristo. En Lucas 11, verso 46, Jesucristo descubre la falacia de ellos, la hipocresía. Les dice: ustedes ponen sobre los demás cargas que ustedes ni con un dedo tocan. O sea que los fariseos le pedían a los demás un imposible, porque ellos mismos no podían cumplir la ley. Es irrisorio cuando dijo: gracias que yo no soy como este publicano. En el cristianismo, hermano, tiene que haber un quebrantamiento de corazón. Ya no hay por qué fingir. Cristo echó por tierra todo y nos libera. En Gálatas encontramos que debemos mantenernos libres con la libertad de Cristo, sin mentir, sin hipocresía. Pablo, el apóstol Pablo, dijo en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y concluye diciendo: de los cuales yo soy el primero. ¿De qué se podía jactar Pablo? Sencillamente había quebrantamiento en la vida de Pablo. Todos somos malos. No hay nadie, no hay uno, ni uno solo que sea bueno. De los nacidos de mujer y varón, no hay uno que pueda decir que tenía méritos, mujer o varón. Aclaro, ninguno en la historia de la humanidad que pueda decir que por méritos propios tenía ganado el cielo. Abierta la entrada a Dios. Esto sería una falacia, la más grande mentira. No hay otro camino. La epístola de los Gálatas, hermanos, nos llama a ser libres y no caer otra vez en hipocresía, en fingimiento, en aparentar, porque ya no lo necesitamos. Cristo nos liberó de ese peso. Nosotros encontramos aplicaciones prácticas. Podemos ahora presentarnos a Dios tal y como somos, porque Él nos conoce y nosotros sabemos cuáles son nuestros defectos. Debemos reconocer nuestros defectos, ya no los debemos ocultar. No hay razón para escondernos. Eso libera. Podemos ahora ser humildes, recordando que Él nos acepta, que Él nos compró conociendo quiénes éramos y que Él pagó el precio. Y el precio para ser libres no fue oro ni plata. Tenía que ser sangre de un inocente. El Cordero de Dios, Cristo el inocente. La Escritura lo describe como el justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios. Sé humilde. Otro punto es que Él ve tu lucha. Él sabe que quieres ser diferente, que quieres obedecerlo, quieres oír su voz. Y sabe que muchas veces fallamos porque somos débiles. Hebreos nos dice que este sumo sacerdote que es Cristo puede compadecerse de nuestras debilidades. Ese sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él sí podía pagar el precio, hermano. El Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios, el Mesías, el prometido. Ahora, hermano, tenemos una nueva relación con Dios basada en la verdad. Dice la palabra: porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras. El propósito es para buenas obras. Si ese es el propósito de Dios, ¿podrá Dios hacerlo? Por supuesto que sí. Él nos capacitará. Nosotros somos barro en manos del alfarero. El Salmo 51, el rey David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un corazón quebrantado, ten piedad de mí, oh Dios. Borra mis rebeliones. Contra ti he pecado. Tú amas la verdad en lo íntimo. Tú me has hecho entender sabiduría. Purifícame y seré limpio. Lávame y seré blanco. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Esto, hermano, es de cara a Dios, limpio y transparente. Podemos luchar con las armas de Dios, porque Dios nos acepta. No podemos comprar la bondad de Dios ni la misericordia de Dios. Eso es un regalo. No hay mandamientos, hermanos, no hay leyes que puedan ganarnos el cielo, porque no llenamos el requisito que Dios necesitaba. Damos gracias a Dios por esta reflexión, hermanos, porque nos libera. Damos gracias a Dios por Cristo, que es Dios, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.